aprendices, ¿qué es lo que están viendo acá? Chequen muy bien detalladamente. Mis ojos, pues, Hola mis aprendices de la vida, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se han portado muy bien. Espero que me hayan extrañado demasiado porque ahora comenzamos con todo. Ahora pues empecemos con los libros que de ley tienes que leer la segunda parte. Y vamos con la obra número 5, que es Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Adivinan que no se lo esperaban esto, ¿ah, mis aprendices? Esta obra en sí fue publicada en por primera vez mismo. La mayoría de todos los críticos literarios, imagínense eso, coinciden en afirmar que esta obra es una de las más grandes obras importantes del siglo XIX y del siglo XX, inaugurando por supuesto con esto una aparición de una novela psicológica, mis aprendices. Con respecto a su contenido, cuenta básicamente la historia de Raskolnikov, un pobre joven estudiante ruso quien vive arrendado en el último piso de una vieja casera llamada Aliona Ivanovna, quien es descrita también por el joven como una vieja usurera. Raskolnikov, sin dinero con el cual estudiar ni tampoco pagar los meses del alquiler que le debe a la usurera, nuestro amigo Raskolnikov se encuentra en una gran ansiedad. Ya después de una breve visita donde su usurera, claro, para pedir plazos a sus deudas, Raskolnikov de cierta forma empieza a aprovechar para ver dónde guarda la vieja usurera todo su dinero. Era muy capo y astuto como yo, muchachos. Bueno, Raskolnikov, al saber dónde guardaba todo el dinero la vieja usurera, esa idea se la adueña de la mente. Este joven comienza a anidar en él la concepción de un plan que le ayude a robar a la vieja usurera, para luego matarla sin llegar a ser descubierto, y lamentablemente cometiendo de esta forma un crimen perfecto. ¿Por qué? Raskolnikov, mientras se encuentra en esas cavilaciones, conoce a Marmeladov. Es un ex funcionario y borracho, quien es el padre en sí de Sonia. Y ustedes se preguntarán, pero Weiner, ¿quién es Sonia? ¿Quién es Sonia? ¡Wow! Sonia es una prostituta de 18 años, hija de Marmeladov, con la capacidad de cometer infinitos sacrificios. Y lo que no saben mis aprendices es, cuando Raskolnikov ayuda a este borracho a Marmeladov, no saben qué pasa. Le conduce de cierta forma, es como si fuese un filtro que lo conduce a un amor profundo. Y ustedes se preguntarán, pero Weiner, ¿quién es el amor profundo? ¡Wow! Descúbranlo ustedes mismos. Obviamente que leyendo esta bellísima obra. Y ahora, mis aprendices, vamos con la obra número 4. El número 4, mis aprendices, adivinen quién es. Hablar de este autor es ¡qué nervios por las barbas de Nietzsche! Y sí, muchachos, sí, muchachas, adivinaron. Julio Cortázar, el papi de los más papis, con su obra respectiva Rayuela. Dentro de las letras hispanoamericanas y como parte esencial del boom latinoamericano, se conoce con el título de Rayuela la novela más afamada del escritor argentino Julio Cortázar. Fue publicada por primera vez el 28 de julio de 1963. Con respecto al contenido de esta máxima obra dentro de la literatura hispanoamericana, se puede decir que básicamente es una obra que busca presentar la historia de su protagonista, Horacio Oliveira, quien en sí es un argentino radicado en París, quien reflexiona constantemente sobre la vida, la de otras y la de sí mismo. Todo esto con el fin de poder mostrar toda la experiencia en un escrito. Y sin duda, mis aprendices, es una novela de dimensiones tan variadas. En ello podemos observar aspectos psicológicos, sociales, una subjetividad literaria, la creatividad, y etcétera, etcétera. Esta novela, mis aprendices, puede ser difícilmente reducida, claro, de forma precisa, sin pecar el reduccionismo. Bautizada Rayuela, donde a diferencia de las otras obras, adivinen qué, no debe leerse de forma lineal, aun cuando se puede también, sino que el autor mismo propone dar lectura a saltos, en donde se intercalan los escenarios, los personajes o los capítulos. Es decir, tú agarras esa obra y puedes leerlo de la manera en la que te gustaría leerlo en sí. En este sentido, las distintas fuentes han señalado al menos 4 formas en las cuales el lector puede entregarse al disfrute de esta novela de 155 capítulos. Resulta pertinente de cuáles son esas rutas. Yo sé que quieres saberlo, mi aprendiz, para poder leer Rayuela. Y la
Primera ruta es la tradicional, es decir, que agarras la novela de Julio Cortázar, el papi de los más papis, y lees de principio a fin, es decir, desde el primer capítulo que ves hasta el último capítulo. Y la segunda ruta es la lectura fragmentada, es decir, es desde el lector solo empieza por el primer capítulo y se detuviese en el capítulo 56, olvidando todo el resto de la novela. Y la tercera ruta es la ruta propia, es decir, es donde agarras la novela y sin embargo, como eres demasiado liberal, tú empiezas por el capítulo que desees y así explores todo el contenido de esta maravillosa obra. Y ahora, majestuoso sea la obra, la tercera obra, mis aprendices, La Metamorfosis de Franz Kafka. Y fue publicada en 1915. Que cuenta básicamente la historia de la transformación de Gregorio Samsa en un monstruoso insecto y del drama familiar que a raíz de este acontecimiento se desenvuelve. En este relato se ha querido ver una alegoría del enfrentamiento del hombre ante un mundo moderno que lo oprime y lo borra. Nota, mis aprendices, una alegoría es una representación en la que las cosas tienen un significado simbólico, es decir, pretende representar una idea valiéndose de formas humanas, de animales y de objetos cotidianos. Por su parte, la transformación de Gregorio en lo que es presumiblemente un escarabajo, que es un suceso fantástico extraordinario, inaugura la literatura de lo absurdo, que en las décadas posteriores influirá a numerosos escritores consagrados. Sus innumerables patas, su abdomen abombado, el caparazón en que ahora se ha convertido su espalda, sus nuevas y fuertes mandíbulas. Este acontecimiento, que se enmarca dentro de lo fantástico, desencadenará una serie, una retahíla de problemas para Gregorio y su familia. Y mis aprendices, es una novela fantástica y a la vez muy triste de cómo lo maltratan a Gregorio cuando se transforma en un escarabajo. Me acuerdo que al terminar la obra, cuando supe un detalle bien pequeño de la obra, desencadenó una lágrima de mis pupilas. ¿Te interesa saber qué es la filosofía? ¿Te gusta pensar respecto a qué es la muerte, qué es la vida? Si hay una vida más allá de la muerte, esta obra es tuya. La segunda obra que de ley se tiene que leer en la vida, mis aprendices, El mundo de Sofía, de Justin Gardner. Fue publicada en 1991. Todo embarca sobre Sofía Amundsen, que es una niña como otro cualquiera, que está a punto de cumplir sus 15 años. Una niña de esa edad tiene sus amigos y amigas, y su mejor amiga se llama Jorun. Cierto día, Sofía, al regresar a su casa, encuentra una nota en su buzón con una pregunta que dice: ¿quién eres? La pregunta en sí causa un vuelque en el corazón de Sofía, que se da cuenta de pronto que tan difícil es responder esta pregunta. Y aún más, aquellas dos palabras eran capaces de generar más dudas y más preguntas. Ya al poco rato fue otra pregunta, depositada en el mismo lugar, y eso le quitó varias horas de diversión. Luego una segunda carta con otra pregunta que dice: ¿dónde viene el mundo? ¿What? ¿De dónde procede todo? Y es otra cuestión no fácil de responder. Sofía en sí tiene su escondite secreto, que es en el jardín y lo llama el callejón. Desde ahí Sofía busca las respuestas a las incógnitas recibidas, mis aprendices. Y otro misterio más se acumula es cuando Sofía está regresando a su casa, encuentra por tercera vez una carta en su buzón. Y al momento de leer la carta encuentra una felicitación de cumpleaños para un tal Hilde Moller-Kenach, quien cumplía los mismos años que Sofía, solo que un día de diferencia. Y después de estas cartas tan misteriosas y de otras que va recibiendo, Sofía sigue haciéndose preguntas. Por medio de ellas, la muchacha de 15 años va conociendo su propia identidad. En sí, el mundo de Sofía no es solo una novela de misterio. Acuérdense que también es la primera novela hasta el momento que presenta una historia completa de la filosofía, desde sus inicios hasta nuestros días. Y vamos con la obra número 1. ¿Cuál será? Y sí, mi aprendiz, lo adivinaste. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. El Gabo, el Gabis, el Gabito. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Esta obra se publicó por primera vez a mediados de 1967 en Buenos Aires. Y por supuesto que la novela no tiene un estricto orden cronológico, por si no lo sabían mis aprendices, sino que hay alteraciones del tiempo. Y por ejemplo, la obra comienza con una evocación del coronel Aureliano Buendía, cuando dice: aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y todo se ordena
con los acontecimientos, comenzando por la fundación de Macondo. Preguntas como: ¿qué se funda Macondo? ¿Dónde se funda? ¿Quiénes lo fundan? Etcétera. Esta novela trata sobre la familia Buendía a lo largo de un siglo y obviamente la trayectoria del pueblo Macondo desde su fundación hasta su destrucción. Y los fundadores son nada más ni nada menos José Arcadio Buendía y su prima Úrsula Iguarán, que se casan a pesar del temor de que, debido a su parentesco, quizás puedan engendrar un ser con una cola de cerdo. Y todo comienza por ello, mis aprendices. Les recomiendo leer, al igual que Mario Vargas Llosa decía: cuando se lee esta novela por primera vez, quizás no lo vayas a comprender a la primera, ni tampoco a la segunda y la tercera quizás, y desde luego te preguntes: este capítulo no lo había visto, este escenario tampoco, y los personajes son nuevos, ¿what? ¿Qué pasó? ¡Qué nervios! Y bueno, mis aprendices de la vida, espero que la hayan disfrutado la segunda parte de los libros que de ley tienes que leer. Por el momento me despido y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo, la tercera parte de los libros que de ley tienes que leer y los libros más fantásticos aún. Y obviamente no te olvides de suscribirte, darle like y compartir esta información. Y lo de siempre, mis aprendices, no se olviden: Carpe Diem, siempre Carpe Diem, mis aprendices.